Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, este espacio de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde, como todas las tardes, arrancando semana hoy. Les había prometido la semana anterior que estuvo con nosotros Belisario Solano hablando sobre la reforma procesal laboral, que íbamos a hacer un segundo programa porque no nos dio chance de abordar la mayoría de temas, por cierto, del programa pasado, y al igual que en ese que lo hicimos el miércoles, si no me falla la memoria, los invito hoy a hacernos sus preguntas a través de redes sociales, @monumentalcr en Twitter, Noticia Monumental en Facebook, y les recuerdo que ahora tenemos nuestras aplicaciones para que usted nos escuche en segundo plano, si necesita utilizar su celular para alguna otra cosa. CDR Móvil, se llaman las aplicaciones de iOS y también de Android. Don Belisario, ¿cómo le va? Bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias, don Randall. Un gusto de poder compartir de nuevo con nuestros queridos oyentes este tema que no ha empezado a ¿cómo se llama? A aplicarse en Costa Rica, en realidad. ¿Está en huelga? Sigue la huelga, ¿verdad? Y esto pues ya está generando serios problemas que se suman hoy, por ejemplo, a una seria crítica o denuncia que hacen los abogados litigantes. Ajá. Y yo creo que yo me sumo a esa crítica o a ese reclamo, que es que hoy hay que pagar planillas, mañana hay que pagar oficinas, hay que pagar cargas sociales. La gente en la oficina trabajó, pero los bufetes no produjeron. ¿Por qué? Bueno, porque no hubo juicios, porque no hubo actividad de retiro de qué sé yo, de honorarios pendientes que estuvieran ahí, y que ya va generando un matiz pues simplemente preocupante dentro de la conformación de lo que es un movimiento huelguístico de las características como este. Qué interesante esto de los litigantes, don Belisario, porque se había hablado poco de los litigantes durante estas 2 semanas de huelga. Claro, yo he tenido que suspender ya que como unas 10 audiencias. Eso significa que uno como abogado no le puede cobrar al cliente. Así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los gastos fijos operativos sí continúan. Y eso lo discutíamos hoy en la mañana en una reunión de abogados sobre esas consecuencias graves que en alguna medida ya podría estar afectando mi derecho humano al trabajo y en consecuencia el derecho que los trabajadores que uno mismo pueda tener ya podrían estar sufriendo esas consecuencias de esa parálisis del Poder Judicial. Lo que podría traer consigo una declaratoria de legalidad de la huelga. Pero vea las cosas, hasta el viernes el juzgado de Pocosí, el juzgado de trabajo de Pocosí estaba abierto. La Procuraduría General de la República presenta el viernes la solicitud para declarar ilegal la huelga. Y hoy amanecemos en el país con el juzgado de Pocosí, el juzgado de trabajo, con una etiqueta en la puerta que dice: nos sumamos a la huelga. Ok, entonces significa que todo el trabajo que se hizo por parte de la Procuraduría falló. Significa de que está en un punto muerto el tema de la declaratoria de la huelga. Y peor aún, el hecho de que los mismos diputados hayan aprobado el texto que aprobaron en la forma en que quedó redactado, no ayuda en nada a un mecanismo de solución del conflicto. Y estamos inmersos en un feriado ahí metido, estamos complicando cada día más la acción del Poder Judicial y las consecuencias que eso podría derivarse en las próximas horas. Claro, lo que pasa es, vamos a ver, respetan la inclusión en el lenguaje, porque dice: buen día, estimadas usuarias, estimados usuarios, apoyamos la huelga, muchas gracias por su comprensión. Conste, es el juzgado que tenía que definir si la huelga era legal o ilegal. Sí. Entonces, ahora, ¿qué es lo que eventualmente tendría que hacer la Procuraduría? Tratar de buscar otro juzgado en cualquier parte del país que esté trabajando, que esté elaborando, y conseguir un juez que tenga la capacidad de soportar la presión de los dirigentes sindicales, que es muy fuerte, tengo que reconocerlo. Yo estuve la semana pasada que fui a 2 audiencias, 2 días distintos, por la experiencia. Quería ir a ver y quería escuchar el movimiento y quería ver cómo era que estaba ahí en los tribunales de Cartago. Y sí sé que hay una presión muy fuerte, porque hubo un momento en que la jueza, estábamos las 2 partes, y la jueza dijo: no, yo voy a trabajar, así es que vengan para adentro. Y de un momento a otro, en el momento que se enteraron que nosotros estábamos en el proceso de conciliación del caso,
nos llegó toda la gente, ¿verdad?, que estaban en huelga, y fue un escándalo al punto que se hizo materialmente imposible que nosotros pudiéramos continuar con el proceso de conciliación en el que estábamos inmersos. Pero eso me imagino que le pasó al juez o a la jueza de Pocosí, fue una presión muy fuerte. Inclusive hoy la página del Poder Judicial estaba dando serios problemas, no nos permitió, por lo menos en mi caso, no me permitió subir 2 juicios nuevos de cobro judicial, de solicitud de embargos, que era necesario hacerlo cuanto antes, y ya la página del Poder Judicial no nos da esa facilidad. Por lo menos si estaban en huelga, uno llegaba, habilitaba la página, se metía y con el cliente ya uno quedaba satisfecho con el cliente, o el cliente satisfecho con uno, porque el juicio quedaba presentado y con número de expediente. Pero ya eso no fue posible hoy. Habrá que ver si es por intervalos, habrá que ver hasta dónde llega el proceso de uso de la página del Poder Judicial que le permita al abogado litigante poder acceder de alguna manera a los servicios del Poder Judicial y tratar de generar el menos caos posible del que ya tenemos en este momento. Bueno, pero esto nos va a dar pie a hablar sobre lo que queremos hablar hoy, que es la reforma procesal laboral. La huelga del Poder Judicial inició el 23 de julio. Es decir, 2 días antes de que entrara a regir la reforma procesal laboral. En caso de que se encuentre un juzgado abierto en el país, un juzgado de trabajo abierto y un juez valiente, ¿qué reglas aplican? ¿Las del el Código de Trabajo antes del 25 de julio o posterior al 25 de julio? En realidad, en este tema, básicamente lo que hay es un tema de procedimiento en alguna medida. Porque los requisitos para la legalidad de la huelga es prácticamente lo mismo, ¿verdad? Huelga es huelga, legal y ilegal es huelga. Aquí el punto es que la variable que existe fundamental es que los trabajadores tienen que incorporarse 24 horas después de la declaratoria de ilegalidad. Antes eran 48 horas. Ahora no, y ahora tenemos un plazo más rápido para efectos de determinar en qué y bajo qué circunstancias se tienen que reintegrar esos servicios y esos trabajadores. Pero en cuanto a los requisitos formales sobre si es un servicio esencial o no es un servicio esencial lo que la Corte puede estar haciendo, en mi opinión, claro que hay algunas cosas que son servicios esenciales y quizá todo lo que la Corte pueda decir. Lo que pasa es que aquí todavía, como fue parte del veto, doña Laura, eso es un tema que no se resolvió en definitiva con respecto a lo que es o no un servicio esencial y quedará a manos del juez que vaya a conocer que sí y que no, que sí y que no. Y hasta dónde puede él dimensionar los efectos del fallo para decir cómo es que se tendría que continuar con el movimiento o eventualmente abrir ya las vías del diálogo, del arreglo directo, de la conciliación, etcétera, o del arbitraje, que podrían ser los 3 instrumentos que tendrían los huelguistas para continuar de alguna manera ya prestando un servicio o ir normalizando el servicio. Entonces aquí vamos a entrar con la ley nueva, no cabe la más mínima duda que el procedimiento va a ser en esa dirección. Ahí nos vamos a encontrar, primero que el juez va a tener que definir el concepto de servicio esencial. Okay, sabemos que el código en eso no cambia, pero la OIT, dependiendo, porque es un convenio internacional, habla de aspectos fundamentales como la vida, la salud y la seguridad. Estamos hablando de la seguridad en muchos aspectos que tocan la labor del Poder Judicial. Sí, claro, sin duda alguna. Hay temas, por ejemplo, tan esenciales como una agresión doméstica, en alguna medida que pone un límite en una relación de pareja, por ejemplo. Hay un tema de acceso a una justicia pronta y cumplida en el caso de un reo preso, que solamente tiene 24 horas para estar ahí, que perfectamente se podría eventualmente violentar algún derecho debido a esta lentitud o a este procedimiento tan obstruido en la que tenemos en este momento el aparato judicial. Pero yo creo que acá lo que se tiene que hacer es ya operacionar a partir del momento en que encontremos ese juez, porque de lo contrario estamos en punto muerto. Es decir, la carreta está patinando ahí en el hueco, en el charco, ¿verdad? Y aquí lo que dice el artículo 377 del Código de Trabajo es los requisitos que se deben establecer para decir esta huelga es legal, ¿ok? O esta huelga es ilegal. Dice que se deben observar los extremos del 371. El 371 habla del concepto de legalidad de la huelga. Que es legal, dice, la huelga legal es un derecho que consiste en la suspensión concertada y pacífica del trabajo en una empresa, institución, establecimiento, centro de trabajo acordado y ejecutado por una pluralidad
de 3 personas trabajadoras como mínimo que represente más de la mitad de los votos emitidos conforme al artículo 381. Estamos claros de que no hubo un proceso de convocatoria previa, estamos claros de que no hubo una votación, estamos claros, nada de eso existió. ¿Okay? Entonces, esto nos lleva, sin duda alguna, a que el juez va a ir a un tema de declaratoria de ilegalidad de la huelga. Entonces, pero, ¿cuál es el aspecto esencial de aquí? Es que declaran la huelga, tienen 24 horas para volver y punto. Y ya, ahora sí, comiencen a dialogar. Eso es todo lo que podría pasar. Así es. ¿Okay? O en el acuerdo del inicio de las negociaciones, como se hace siempre en este país, el primer punto es no se sancionarán a las personas que se sumen a la huelga. Exactamente. Y otro punto que yo les suplico, por favor, a los que vayan a estar en las huelgas, ¿verdad? En la negociación de la huelga como abogado litigante y al Consejo Superior, es que los términos de los procesos no corren durante el plazo de la realización del movimiento huelguístico. Ok. Porque hay que las importante. prescripciones, los plazos de audiencia. Por ejemplo, usted tenía una demanda en los tribunales y resulta que tenía 5 días para contestar. Llevaba 3 días y se vino el movimiento declaratorio, le quedaban 2 días. Y resulta que no pudo contestar porque no le recibieron el escrito, porque la página del servicio del Poder Judicial no servía, no pudo contestar esa audiencia. Por lo tanto, a usted deberían de extenderle esos 2 días del movimiento huelguístico, como cuando opera cuando estamos en vacaciones, ¿ok? Fin de año. Entonces, igual, debería de eso. Y entonces, todos esos son puntos que deberían ir como punto 1 y punto 2 del acuerdo. Y el punto 3, bueno, lo que resuelvan sobre el tema de las pensiones, ¿verdad? Que es lo más complicado. Bueno, sí, súper complicado, dicho sea de paso, pero bueno, yo hoy tenía una duda sobre este tema, se la planteé a través de redes sociales al presidente de la Corte, y es que si no consiguen un juez, si de oficio la Sala Segunda de la Corte, que es el máximo órgano laboral, podría actuar tomando este tema. Y dijo no. No me ha respondido. Dijo no, porque tienen que sostener tienen que respetar, digamos, este debido proceso, porque ¿qué es lo que podría hacer la Sala Segunda? Es que recordemos que aquí hay un tema, el tema es quién es el patrono. Ajá. ¿Ok? El patrono es el Estado, ¿representado por quién? Por el Poder Judicial. Por la Corte Suprema de Justicia, los 22 magistrados. ¿Ok? Entonces, los magistrados de la Sala tienen una piedrita en el zapato, porque ellos no podrían meterse a ese punto, ¿verdad? Porque ellos tienen que resolver el conflicto que está generando la huelga, ¿okay? Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista monetario. ¿Qué es lo que se dice aquí o lo que uno podría pensar? Bueno, hay jueces suplentes, no hay ninguna otra posibilidad. Entonces podría un juez suplente, entonces sí, un magistrado suplente poder resolver el tema de la huelga. Ahí sí podría perfectamente hacerlo. Los magistrados propietarios, en mi opinión, deben necesariamente inhibirse con respecto al conocimiento de la legalidad o ilegalidad de la huelga. Es todo un tema este. Es un temazo, sí. Inédito, por cierto. Pero entonces nos da pie, hablemos de la huelga, de los derechos colectivos en la reforma procesal laboral. ¿Qué cambia a partir del 25 de julio anterior, don Belisario? Lo esencial a nivel colectivo es la garantía o el fuero especial para los dirigentes, los trabajadores que son dirigentes sindicales. Que ese es un punto que viene a normarse desde el punto de vista procesal. Esto no estaba. Sí estaba, lo que pasa es que estaba dentro del proceso ordinario. Okay, entonces, el tiempo de duración era muy largo. En cambio, usted ahora va a tener un fuero especial, va a tener un procedimiento sumarísimo que lo va a proteger, que en menos de 24 horas o en 48 horas perfectamente podría ser reinstalado, perfectamente va a ser conocido esa demanda, esa denuncia, y va a haber un juez que le va a garantizar su condición de sindicalista o su condición de trabajador tratándose de los discriminados o las mujeres embarazadas, etcétera. Aquí se creó un procedimiento sumarísimo para proteger este tipo de circunstancias. Entonces, a nivel colectivo, eso ayuda. Los fueros especiales que se suman o que se contemplan en la reforma procesal laboral son sindicalistas, menores de edad, mujeres embarazadas, víctimas de discriminación. Sí, los que denuncien actos de hostigamiento laboral o sexual. Okay. Porque son, digamos, testigos que pueden ser utilizados y discriminados de alguna manera. Esos son los fueros especiales, que significa que si usted como patrono los sanciona o los despide,
ellos acuden y un juez en menos de 24 horas le resuelve. Exactamente, le da un trámite sumarísimo a ese proceso y usted puede perfectamente tener una garantía de que sus derechos van a ser tutelados. Entonces, aquí con respecto a esto, ¿qué es lo que le estaríamos dando a nivel colectivo a ese dirigente? También al dirigente se le garantiza, ahora sí, por una falta grave cometida, un debido proceso que se sigue ante el propio Ministerio de Trabajo. Si ya casi que tiene usted una estabilidad asegurada. Yo no puedo despedirlo a usted por ser sindicalista o ser dirigente sindical si de previo no tengo la autorización del Ministerio de Trabajo. Okay. Igual en el caso de las mujeres embarazadas o las que estén en lactancia también. Esas tienen igualmente que de previo, no es que usted como patrono no pueda despedirla. Sí, claro, puede despedirla, pero el punto es que la puede despedir hasta que el Ministerio de Trabajo o puede despedir al dirigente sindical hasta que el Ministerio de Trabajo se lo autorice. Una vez que se lo autorice, usted como patrono tiene 30 días de plazo para ejecutar esa autorización. Pero entonces, vamos a ver, el debido proceso cuando usted genera una sanción disciplinaria o genera un despido, lo hace en la empresa. Si usted genera un debido proceso a lo interno de la empresa, despide o sanciona y el trabajador, si no está de acuerdo, acude al Ministerio de Trabajo. En el caso de los fueros especiales, este debido proceso se lleva ante el Ministerio de Trabajo. Esa es la protección especial. Sí, se le llama, digamos, autorización, uno lo pone, solicitud de autorización para despido de Randa Rivera, dirigente sindical del, tal. O de solicitud de autorización para el despido sin responsabilidad patronal de la señora tal y tal en estado de embarazo. ¿Y aún con responsabilidad patronal? Sí, aún con responsabilidad patronal. ¿Usted puede despedir a una embarazada con responsabilidad patronal? Si el ministerio me autoriza, sí, si no, no. Okay, no ¿Pero puedo. qué elementos va a tomar el ministerio para autorizar? Por ejemplo, yo necesito cerrar la empresa. Ya, estoy en una situación de quiebra, voy a cerrar la empresa, por ejemplo. Y entonces es más beneficioso para la trabajadora, ¿verdad? Que yo le pague de manera anticipada porque por sí la voy a tener que despedir después o tengo que pagarle los derechos laborales después porque la quiebra es inminente o el cierre de la empresa es inminente. Bueno, se me ocurre uno de los pocos ejemplos donde se pueda, que se pueda despedir a una embarazada con responsabilidad. Sí, con responsabilidad patronal. Un cambio en el giro, por ejemplo, un cambio en el giro de la empresa. Pues usted hace tales y tales cosas ahorita, pero a partir de enero va a hacer otro giro completamente de la empresa y ya su condición de trabajadora, el perfil que ella tiene como trabajadora no calza con el perfil que yo ocupo para la nueva actividad. Usted era un banco comercial y se va a convertir en un banco de fomento. Podría ser, por ejemplo, en el caso de las chicas estas que yo conozco del Banco Crédito, que eran gestoras de ventas de propiedades, por ejemplo. Podría ser. O una secretaria que está ahí en el banco y que ahora yo lo que ocupo son gestores de negocios. Sí. Entonces hay un cambio en la actividad, yo no puedo tocarlas, yo no puedo despedirlas, aunque sea con responsabilidad patronal. Si quiero despedirlas con responsabilidad patronal, debo necesariamente obtener la autorización del Ministerio de Trabajo. Hablemos nada más, déjeme un segundo ahí para hablar de la protección del fuero o del fuero de protección a las mujeres a las mujeres por periodo de lactancia, Belisario. Vamos a ver, ¿cuánto tiempo tienen permiso laboral de ausentarse una hora de su trabajo para temas de lactancia? Sí, normalmente es una hora. Lo que se hace es que son minutos que se acumulan, pero entonces al final lo que se hace es que se juntan todos una hora. Sea medio tiempo o tiempo completo es una hora. Así es, exacto. Okay. ¿Durante cuánto tiempo? Se supone que un año. Se ha determinado que el periodo de lactancia es un año, salvo que médicamente se determine lo contrario. Si usted tiene una trabajadora que dice que el periodo de lactancia, o un médico también que diga que el periodo de lactancia son solamente 6 meses y así lo determina el médico, pues eso será. Si el médico determina un periodo adicional, pues entonces hay que respetar lo que médicamente tiene porque está en juego el interés superior del menor. ¿Cuál médico? El médico de la caja. De la caja, claro, tiene que ser. Claro, si no el médico privado no, tiene que ser el médico de la caja. ¿Okay? O sea, si una mujer viene después de 2 años y medio de haber tenido el bebé a decir es que yo todavía sigo dándole de mamar, pues necesita un dictamen de un médico de la caja. Tiene que ser, sí, que es el que determina la condición médica de la paciente y que determina la condición médica del niño, ¿verdad? Para ver
en qué condición están ambos y determinar cuál es ese estado de necesidad que obliga a mantener un periodo de lactancia. ¿El fuero especial sigue protegiéndola hasta ese periodo? La protege durante todo el periodo en que dure la lactancia. Exactamente. Así es que no solamente se extiende por el embarazo, sino que también por el tiempo que se determine la lactancia. Ok, usted encontró un dirigente sindical robando. Necesita despedirlo sin justificación, sin justificación laboral, sin responsabilidad patronal. ¿Cómo lo hace? Ok, igual. Resulta que un dirigente sindical me estaba robando, me estaba hurtando bienes de mi empresa. Entonces, caben dos caminos. Uno, la denuncia penal, en primer lugar, ¿verdad? Porque es importante, aunque no tiene nada que ver la denuncia penal con la vía laboral. Okay. Aunque yo abra la denuncia penal, no significa que per se ya lo puedo despedir. Hasta que no haya eventualmente una condenatoria, yo no puedo decir que efectivamente, exacto, que el trabajador estaba cometiendo esas irregularidades. Pero la valoración que hace un juez laboral con respecto a esos actos es muy distinta a la valoración que hace un juez penal. Entonces, yo puedo alegar los mismos hechos dentro de la jurisdicción laboral y un juez me va a determinar si es un motivo o no para despedir con responsabilidad o sin responsabilidad patronal. Entonces, a ese dirigente yo no lo puedo despedir de inmediato. Tengo igualmente que instruir el proceso ante el Ministerio de Trabajo y lograr que el Ministerio de Trabajo me autorice. Tengo un caso exactamente igual ahí, pero no con un dirigente sindical, sino con una mujer embarazada que estaba hurtando. ¿Okay? Estaba hurtando cosas de las tiendas y estaba en la condición de embarazada. Entonces no puedo despedirla simplemente porque la protege este fuero. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Ir a todo un procedimiento ante el Ministerio de Trabajo para que el Ministerio de Trabajo nos autorice a poder despedirla. Entonces, ¿qué se hace ahí en alguna medida? Bueno, cumpla las vacaciones o eventualmente un permiso con goce de salario, ¿okay? Para poder así, una suspensión con goce de salario mientras se realiza la investigación, para que no vengan a entorpecer todos los elementos probatorios. Pero eso es lo que genera y lo que va a generar ahora todo esto. Por dicha, el Ministerio de Trabajo sí ha tomado medidas desde el lado administrativo, ha abierto, creo que son 108 plazas nuevas con abogados y abogadas que van a poder llevar todos estos procesos de manera de trámite conciliatorio o de autorizaciones que va a requerir el sector empresarial. Entonces, por ahí vamos a poder, digamos, avanzar desde el punto de vista administrativo. Hay unos detalles a nivel colectivo también, es que se flexibilizan los requisitos y formas de hacer la huelga, pues se establece que se necesita solo un porcentaje de la planilla de una empresa para una protesta. ¿Qué significa esto? Que si usted tiene una empresa de 100 empleados, el 35% de los empleados puede decretar una huelga, ¿ok? Entonces, eso es donde no hay sindicatos. Entonces, cuando ese 35%, que son 35, se reúnen, 18 toman la decisión de ir a la huelga. Entonces, con 18 van a la huelga. ¿Okay? Y hay un mínimo de 3, ¿verdad? Sí, tienen que haber mínimo de 3 en empresas pequeñas, chiquititas. Entonces ahí eventualmente quedó protegido el tema de que mínimo serían 3, pero en una empresa de 100 trabajadores, 35 convocan, se hace la votación, sí, el ministerio... 18. Ajá, el ministerio tiene que ir, tienen que votar los 35. Si 18 dicen sí a la huelga, pues vamos a la huelga. Sí, no queda más. Aunque los otros 17 digan que no. ¿Y en instituciones públicas funciona igual? En instituciones públicas la huelga está obviamente igual, regulada, en las mismas formas. Tiene que haber todo un procedimiento de convocatoria, de discusión previo, de diálogo, de conciliación, de fracaso de esas conciliaciones, llamado a la huelga, las votaciones, ¿ok? Igual en los mismos mecanismos que se exigen para poder hacer del movimiento algo totalmente legal. Lo que no pasó en el Poder Judicial. Voy a ir planteándole algunas consultas que nos están entrando a través de redes sociales, don Belisario. Marco Vinicio pregunta, ante esta nueva reforma laboral, ¿los tiempos para que el Ministerio de Trabajo llegue a un trabajo, a realizar una inspección, serán más breves? Ese sería el ideal. Lo que pasa es que en el código no se contempla eso porque es un tema más administrativo. Del mismo ministerio. Del mismo administrativo. Yo he conversado un poquito con don Rodrigo y con don Eric Briones y sí he visto que la Dirección de Inspección ha tomado una serie de medidas y ha tomado con mucha seriedad el tema y han hecho una serie de ajustes con don Rodrigo Acuña, que es el director,
han hecho una serie de ajustes para poder tener capacidad de respuesta. La pregunta es muy válida porque en realidad debería haber una atención inmediata sobre ese tipo de denuncias. Y además debemos de recordar que normalmente las denuncias esas se hacen de carácter anónimo, porque si el trabajador se expone directamente, pues correrá el riesgo ya de estar en una lista de observación. Así es, pero por ejemplo, si un trabajador anónimamente, disculpen, me ando un poco afectado la garganta y eso me genera algún problema. Caramba. Anónimamente acude al Ministerio de Trabajo y dice, es que en mi empresa no se pagan horas extras y nos ponen jornadas de 12 horas, lo mínimo que esperaría es que en menos de un mes llegue un equipo de inspectores a su empresa. Claro. No, un mes es absolutamente razonable. Sí. Ok, más bien es mucho, diría yo. Sí, ¿verdad? digo, Okay, sí, exacto. Pero sí, lo correcto es de que ellos tengan todo un protocolo de actuación y de acuerdo a lo que me han comentado, pues el ministerio en esa parte pues sí está más preparado para poder tener mayor cantidad de inspectores que puedan ir a hacer las visitas de campo. Heriberto Cordero pregunta si se puede despedir a un sindicalista por bajo rendimiento. Buenísima la pregunta. Ok, aquí el tema es que tenemos que determinar qué es un no bajo rendimiento. Hay un detalle técnico que el artículo, creo que es 24 del Código de Trabajo, nos establece la necesidad de tener contratos laborales por escrito. Ajá. Que cuando tenemos un contrato laboral por escrito, entonces ahí ya nosotros podemos perfectamente determinar cuáles son las funciones que ese trabajador eventualmente va a tener y para qué lo estoy contratando a usted y cuáles son las tablas de rendimiento que eventualmente pueda tener. Y entonces, en ese contrato por escrito establecemos los parámetros de rendimiento. Que es el perfil más o menos. Exacto, que es digamos, el perfil objetivo o el parámetro objetivo de lo que un trabajador eventualmente tendría que estar haciendo para efectos de cumplir realmente con la función por la cual yo lo estoy contratando. Claro, pero vea qué complicado. Si usted es un patrono privado, uno debería de generar entonces una evaluación del desempeño, ¿verdad? Ajá. Donde usted le vaya poniendo malas calificaciones por bajo rendimiento. Porque si no, usted llega a despedir y entonces la pregunta del Ministerio de Trabajo es, ¿y cuáles son las funciones de fulano de tal? Y si no están en el perfil del puesto, pues le van a decir, no, es que esas no son mis funciones. Ese tema del bajo rendimiento se dio muchísimo en el tema de los contratos, en el campo deportivo, futbolísticos. ¿Cómo uno define que un jugador tiene bajo rendimiento o que un director técnico tiene bajo rendimiento? O sea, al final la esencia del fútbol es de patear la bola y tratar de llevarla al otro marco y meterla, y eso es un gol, y eso es pero depende de usted, depende de mí, bueno, depende de una colectividad, porque si depende de mí solo, perfecto. Entonces hay que ver realmente cuándo estamos hablando de un bajo rendimiento o cuándo estamos hablando de un rendimiento adecuado. Para eso están los tiempos y movimientos en un modelo productivo. Entonces, la empresa tiene que tener claro cuál es ese tiempo y ese movimiento para poder confeccionar una prenda. Por ejemplo, un brasier. Estoy recordando ahorita aquí cuando se daba el tema de las confecciones de los brasieres, que cada una de las trabajadoras tenía que hacer una parte hasta llegar al producto final y teníamos que tener una producción diaria de tanto. Ajá, como en tiempos modernos de Chaplin. Exacto. En las épocas en las que yo daba asesoría a una empresa gringa aquí en Alajuela, que teníamos una mesa de trabajo así como esta para crear artículos o componentes electrónicos. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Desde allá hasta acá, en el proceso, en el arranque hasta el final, para crear una pieza se tenía que durar no más de 2 minutos 45 segundos. Y habían 2, 4, 6 personas que tenían que hacer el movimiento. Si uno se quedaba porque le sonó el teléfono, o si uno que se quedaba porque le dieron ganas de ir al baño, ¿ok? Ese tiempo y movimiento se me obstaculizó. Y entonces podríamos hablar de que hay un bajo rendimiento de todo el equipo o un bajo rendimiento solamente de esa persona. Claro. Okay. Esas son las cosas que en el contrato de trabajo debería estar claramente determinada. Por ahí no me encontré la hojita, el forro que traía sobre el tema del contrato, en donde era necesario precisamente establecer ese tipo de condiciones para poder determinar cuándo estaríamos en presencia o no de un rendimiento objetivo o un rendimiento bajo en cuanto a lo proyectado. Pero imagínese esta situación hipotética, y quiero resaltar hipotética. Pensemos en
en una oficina pública, no sé, hipotético, el Ministerio de Justicia. Entonces resulta que el Ministerio de Justicia tiene dentro de su resorte de colaboradores a un dirigente sindical de este país. Ok. Resulta que las anualidades de todo el Ministerio de Justicia siempre son excelentes o muy buenas. Sí. Y entonces resulta que, porque así es en la administración pública, Sí, lamentablemente. Entonces resulta que usted quiere despedir a un sindicalista por bajo rendimiento, pero el sindicalista llega y dice, pero vea qué raro, en los últimos 30 años llevo excelente, muy bueno en evaluación de desempeño y me pagan las anualidades. Sí, me ha pasado varias veces en ese tipo de asuntos, precisamente, y yo defendiendo trabajadores, ¿Sí? porque precisamente en materia de discriminación o de moving, ¿verdad? El jefe lo que está diciendo es que don Randall no está produciendo lo necesario y es una barbaridad y que esto viene desde hace mucho tiempo. Pero qué raro. Si don Randall, mire, aquí tengo las hojitas de evaluación del año pasado, del año tal y tal, ¿cómo es que me va a decir usted que don Randall, mi cliente, no está produciendo lo necesario? Ok, aquí está. Entonces, ahí, obviamente, el jefe pierde ese caso, sin duda alguna. ¿Por qué? Bueno, porque si don Randall en el último mes es donde ha venido cometiendo algún tipo de irregularidad o la actitud en el trabajo no ha sido lo adecuado, ¿dónde está el debido proceso para sancionarlo? Claro. ¿Okay? Lo correcto es entonces abrir. ¿Por qué? Bueno, porque recordemos que tanto la administración como el sector privado, como patronos, solo tenemos 30 días para sancionar, o por lo menos para aperturar Claro, que ahorita el proceso. ¿Okay? Para aperturar el proceso. Y después de resuelto, tenemos igual los 30 días para la aplicación de las sentencias, de las resoluciones, perdón, del fallo o de la sanción que sea aplicable. Hablemos de los 30 días justamente. Yo tengo una tienda de anteojos y encuentro que sospecho que uno de mis empleados está robándome los lentes. Tengo 30 días, ¿a partir de qué momento para probar esto? Desde el momento que usted se entera. Desde el momento que usted se entera, tiene 30 días para la sanción. Entonces, le quedan dos caminos. O sanciona de manera directa, que es la ventaja en el sector privado, porque usted puede perfectamente sancionar y decir, mira, tengo esto y esto, aquí está el tema. Y entonces aplico la sanción. Yo tengo 30 días para sancionar. O puedo tener 30 días pues, para hacer un trámite ultra rápido, debido proceso interno por parte de recursos humanos que me determine que efectivamente se dio esa irregularidad y en consecuencia aplico la sanción. El sector público es un poco diferente porque ahí entra ley de servicio civil, entran otra serie de regulaciones, entran convenciones colectivas, entran arreglos directos que hay que ver. Entonces ahí, para cada caso concreto tendríamos que ver la legislación que rige cada institución o la convención que lo rige. ¿Por qué? Bueno, porque en el momento en que ya usted como trabajador público de cierta institución comete la irregularidad, tiene 30 días el Estado para abrir el proceso administrativo, el debido proceso. Para abrirlo. Para abrirlo. Y ya después entrará todo el proceso de sanción. Ya hay una causal ahí de suspensión de la prescripción. Ya esos 30 días no me corren para sancionar. Okay. Me vuelven a correr a partir del momento que el órgano instructor dice que a don Randall hay que despedirlo. Y dejo pasar un mes y no lo despido. Ahí me prescribe entonces el derecho. Pero en lo privado, vamos a ver, en empresas grandes que tienen departamentos de recursos humanos. Ok, el órgano instructor es el departamento de recursos humanos. Ok, entonces yo soy un jefe de departamento y le planteo a recursos humanos, creo que uno de mis empleados está robando. Aquí está mi justificación de por qué estoy pidiendo aperturar un expediente. Recursos humanos le da audiencia a la persona que yo estoy cuestionando, ¿verdad? Esa persona hace su descargo o su informe. Después, Recursos Humanos me dice a mí, busquemos testigos, a ver, busque los testigos que tenga, yo recabo prueba. Y Recursos Humanos tienen que dar un informe final con su decisión. Ahí tienen que haber 30 días. Sí. En lo privado. Sí, solo que yo no estoy obligado en lo privado a hacer eso. ¿Ok? Mi departamento de recursos humanos me dice a mí que hubo una denuncia que aparentemente don Randall estaba sustrayendo piezas de tal. Entonces, ok, yo tengo que tener los elementos de convicción suficientes para poder demostrarle a don Randall que me estaba sustrayendo eso en el momento en que él me demande a mí en los tribunales de justicia. Okay. Porque la causal que yo tengo que poner ahí es que me estaba sustrayendo piezas tales y tales y tales, de conformidad con el artículo 81, inciso B y C del Código de Trabajo. ¿Okay? Entonces,
ahí en la carta de despido que yo le hago tengo que ir especificado eso. Pero en realidad yo tengo que ir a probarle después, en el momento que usted me demande por ese despido sin responsabilidad, de que eso era lo que usted hacía. Y entremos al papel de los jefes directamente en estos procedimientos, don Belisario. Porque puede ser que Recursos Humanos asuma, digamos, y diga, bueno, no se despida fulano de tal, pero yo soy jefe de departamento. La demanda, y digamos que lo despedí mal, que no pude probarle al juez que fulano de tal me robó. ¿Los condenados serán solamente la empresa o será la empresa y la jefatura directa? Puede ser, efectivamente puede ser demandado ahora. Es un tema de responsabilidad objetiva y responsabilidad subjetiva. ¿Por qué? Bueno, porque si el trabajador determina que puede instaurar el procedimiento contra el gerente o contra el jefe inmediato, perfectamente podría acarrearle responsabilidades de orden civil por esa ejecución de ese despido. Esto es nuevo. Eso es un cambio importante con respecto a la responsabilidad objetiva. O sea, que yo como jefe tendría que poner, si me demandan, cuando usted dice civil, yo voy a interpretarlo como no abogado, es ir a pagar. Ir a pagar, exactamente, y que hay, entonces uno tiene que cuidar como patrono quiénes son los gerentes que tengo, cuáles son los jefes de departamento que tengo, porque eventualmente me pueden estar generando más responsabilidades de la cuenta. Dice Víctor Falla, si yo cumplo con mis métricas y todo mi trabajo está al día y me piden que busque mejoras en el proceso y no lo hago, ¿puede haber un despido sin responsabilidad personal? Es relativo, porque en realidad quien tiene que definir cuáles son los parámetros de superación que tiene que hacer es el patrono. Okay, el patrono es el que tiene que contratar a un asesor externo o alguien como para decir, en esta unidad de producción, la métrica normal que tenemos en este momento es tal. Pero se puede probar científicamente que si hacemos estos ajustes, podemos mejorar la rentabilidad, podemos mejorar la eficiencia del equipo humano. Eso debería ser por parte del patrono ante un asesor externo o ante un asesor propio junta. Porque después va a tener que probar ante el juzgado que fue una cosa objetiva. Claro. No puede decir, bueno, en este ejemplo que usted dio de generar un aparatito electrónico en 2 minutos 45, y resulta que si la empresa quiere despedir a todos, dice, tienen que hacerlo en 15 segundos a partir del otro mes, y bueno, van todos despedidos sin responsabilidad personal por bajo rendimiento. O que yo como empresa venga y les diga a ellos, bueno, ya ustedes me lo hacen en 2:47, yo les doy 24 horas para que ustedes me digan cómo me lo pueden hacer en 2 minutos 30. Eso no toca a los trabajadores. O sea, es un tema que toca propiamente a la empresa como tal. Lo que pasa es que sí, yo tengo un asesor externo que viene y me dice que cambiando estos mecanismos de soldado, y me gusta la pregunta porque me hace como recordar 15 años atrás en esa empresa, ¿okay? Cuando habían mecanismos de soldado, ¿okay? Que eran con unas pistolitas especiales, manuales, perdón, así, unas pistolillas ahí muy hechizas, ¿verdad? Para poder soldar esas piezas, y después se consiguió tecnología más moderna que hacía que un paso en el proceso, que era el soldado, lo podía hacer una máquina en el momento entre trabajador y trabajador. Claro. Y entonces eso hizo que se mejorara el rendimiento. De hecho, le cuento que la semana pasada que estuvo aquí, cuando se fue, empezaron a llamar a la central. Espero que lo hayan llamado después a la oficina, don Belisario. Dice Volcán Poas, todas las empresas tienen que tener indicadores de desempeño y si no, con esta ley, desarrollarlos como protección. Genial, exactamente, así es. Efectivamente, eso es un tema que tenemos que recomendarle a todos los departamentos de recursos humanos. Claro. Que tienen que tenerlos y bien claras y por escrito. Sí, pero yo me estoy imaginando una empresa muy chiquitita, un almacén en Cartago, 5 empleados. Así es. Debería de tenerlo, obviamente. Ahí es donde debería entrar lo que se llama el Ministerio de Economía, Industria y Comercio con los programas de MIPYMES y PYMES, sí, de pequeñas y medianas empresas, para que haya todo un tema de asesoría y de apoyo a estas pequeñas empresas o pequeños empleadores para poderles establecer ciertos manuales de funcionamiento de la empresa. Y sin duda alguna, ese es un tema que tiene que quedar bien claro, porque si no lo puedo probar después en el proceso, simplemente pierdo la demanda. Dice Carlos Vindas, ¿qué pasa si tengo contrato laboral anual? Dice, se recontrata después de un mes y me despiden con goce salarial al tercer mes. Lo despiden con responsabilidad patronal. ¿Qué pasa si tengo contrato laboral anual, se recontrata después de un mes? Supongo que terminó termina el año, periodo, lo deja un año, pasa un mes, lo vuelven a contratar y me despiden con goce salarial al tercer mes. Con goce salarial o con responsabilidad patronal, posiblemente sería más bien. Con responsabilidad patronal.
usted podría perfectamente alegar la continuidad de esa relación. ¿Ok? Porque es muy diferente la liquidación que le puedan hacer a usted por los 3 meses, ¿ok?, de la último periodo de contratación, a la liquidación que le puedan hacer por el año y 3 meses. Habría que determinar si ese mes en realidad suspende o no la relación laboral. Hay toda una serie de teorías en la sala segunda que me imagino irán a cambiar poco a poco con respecto a esos contratos que se suspenden. Por ejemplo, la de los profesores en escuelas privadas, que los contratan de febrero a noviembre, les dan las vacaciones de julio. Sí, que no son vacaciones. Ah, bueno, las de julio sí. Ajá. Lo que no les dan es la de fin de año. Ni las de fin de año ni les pagan diciembre y enero. Claro. Entonces trabajan por 10 meses y en esos 10 meses, entre comillas, solo les liquidamos el aguinaldo. Y entonces ya después, ¿hay o no una relación laboral continua? ¿Es un contrato indefinido? Hay que verlo en el caso concreto. Es muy interesante el tema. Dice Volcán, puede ser sindicalista, no puede estar por encima de las responsabilidades propias del puesto. Álvaro dice, esta situación hará que muchas empresas cierren o salgan del país porque hay demasiadas desventajas competitivas. ¿Qué opina usted de eso? Yo creo que lo que llama esta ley es a un ordenamiento con respecto a las relaciones obrero-patronales. Yo pienso que si nos ordenamos un poquito, lo que repito, para traer a memoria la metáfora que traíamos de aquel día. Vamos en el carro nuevo, ya caímos en el primer hueco. Ya nos llevamos el golpe. ¿Cuál? La huelga del Poder Judicial. Vamos a ver cómo salimos de ese hueco. ¿Okay? El mismo constructor de la vía hizo el primer hueco. Exacto, de las cosas más irónicas, ¿verdad? Okay. Quien hizo la autopista, quien hizo todo, quien elaboró el modelo, quien hizo el carro, quien lo puso a funcionar, que fue la Corte Suprema de Justicia, cayó en el primer hueco, saliendo nomás, ¿verdad? Sí, ni arrancó. Ni arrancó. Entonces vamos a ver qué pasa con esos mecánicos que están ahorita tratando de arreglarlo y con esos ingenieros que están tratando de rellenar ese hueco para poder sacar ese carro del bache en la que cayó y poder salir. Pero ¿qué pasa? Bueno, que esto es un tema de cultura, de la formación de una nueva cultura. Por eso yo hoy trataba de soñar en que vendrán tiempos mejores, que hay que construir esperanzas, que hay que soñar con las cosas del pasado, pero que hay que mirar hacia el futuro con optimismo. Por eso le voy a adelantar de una vez que andaba buscando una canción para el cierre de hoy, con Malpaís, por ejemplo, cuando canta Esperanzas, Malpaís. Oiga, Marvin. Esa letra que me encanta, que decía, bueno, ya dejemos el pasado, ya viene el nuevo día, ya viene un nuevo amanecer y hay que empezar a construir esas esperanzas a partir de ahí. Entonces, la esperanza que yo creo es que los patronos tienen que tener un cambio de mentalidad en el ejercicio del poder que tienen en las relaciones con los trabajadores. Claro, lo que pasa es que uno puede pensar en términos de grandes empresas, pero en los patronos pequeñitos, don Belisario, puede ser que los estén estrujando mucho, porque yo me estaba imaginando una panadería con 2 empleados, el dueño de la panadería y 2 empleados, que no tiene un departamento de recursos humanos, pero va a tener que entonces que desarrollar o caer en gastos para desarrollar un contrato laboral donde se especifique cada una de los ítems que hemos ido tocando esta tarde. Efectivamente. Y la gran mayoría de empresarios costarricenses son pequeños empresarios. Por eso es que yo le decía que tal vez la gran tarea que tiene el Estado a través del Ministerio de Economía, Industria y Comercio con los departamentos de pequeñas empresas y medianas empresas es poder brindarle a los patronos y brindarle a los pequeños empleadores toda una serie de capacitación, de análisis, de facilitación de ciertos recursos o instrumentos para poder llevar una relación laboral sana y adecuada. Partiendo incluso de cosas tan simples como, por ejemplo, los comprobantes de salarios, los comprobantes, las órdenes patronales que tienen que ver con las vacaciones, los pagos de los aguinaldos, el control de las horas extras y todo. E inclusive, consejo que les doy, ¿hasta cuándo tienen que guardar esas pequeñas empresas o las grandes empresas toda esa información? ¿Será que don Randall se nos fue el 31 de diciembre y ahora sí qué hago con todo el expediente de don Randall? ¿Lo quemo, lo boto? ¿Qué hago? No, tengo que guardarlo, vea la responsabilidad que tengo. Claro. Primero, 1 año por si don Randall me demanda y poderme defender. Pero tengo que guardarlo mínimo 3 años, que yo diría que son 4, por si la tributación directa me cae. Así es. O por si la Caja Costarricense de Seguro Social me cae, para que viene a revisarme cuáles eran las planillas del periodo en que don Randall estuvo trabajando conmigo.
Entonces, esa información yo tengo que tener la capacidad para guardarla no menos de 4 años. Y entonces, eso una pequeña empresa no lo hace. Una pequeña empresa no tiene esa cultura. Las grandes empresas, pues sí, pues que tienen en la nube, pueden contratar sistemas informáticos importantes, ¿ok? O pueden tener bodegas exclusivas para poder llevar ese control. Pero esto va a obligar a los patronos, ya esta semana que tenemos de estreno de la ley, a tener un cambio en cuanto a la cultura y el manejo de sus relaciones laborales. Y creo que eso es un tema que es importante en el ajuste que tienen que hacer todos los empleadores de este país. Marco Quiroz dice, si en una hoja de delincuencia hay alguna manchita y por eso no contratan a la persona, ¿pueden acusarlos de discriminación? Bueno, ahora ya hay un límite por ahí en donde se liberan las hojitas, ¿verdad? Después de cumplida la pena, se liberan ya las manchas que hay, entonces no les va a aparecer. Pero si aparecen, depende de que si el jefe de recursos humanos o la jefe llegue y le diga... que no lo contratan por eso. No lo contrato por eso, ¿verdad? Entonces, ese es el cuidado, ¿ok? Ahora veía ahí en una empresa... en un anuncio ahí, grande, no tomé la foto, ya cambiaron. ¿Deseas trabajar? Eso es lo que decía, ¿verdad? ¿Deseas trabajar? Infórmate. Ese es el mecanismo de control que están usando en esa empresa hoy. Así no caen en ninguna elemento de discriminación. No ofrecieron nada. Yo solo decía, ¿deseas trabajar? Entonces pregunté, mire, es que aquí yo puedo reclutarme, me dice, sí. Le digo, ¿y qué hago? En esa página web nada más se inscribe. Y punto. Es muy interesante. Ni siquiera personalmente. Nada. Bueno, que hay tácticas que siguen, vamos a ver, los patronos hay tácticas que siguen. Usted no entrevista a 10 aspirantes al mismo tiempo en una sala, a menos que sea una gran empresa. Exacto. Así es. Por ejemplo, vi ahí en el Centro Colón, ahí en el edificio donde está mi oficina, la semana pasada una fila de más de 200 metros, perdón. Ajá. Ahí reclutando gente, reclutando personal. Okay, eso porque esa empresa que está ahí tiene por costumbre que la gente tiene que llevarle el currículum y tener una entrevista previa ahí en la entrega del currículum con su departamento de recursos humanos. Creo que esas técnicas en alguna medida pues ya van a tener que cambiar para efectos de evitar alguna posibilidad de demanda por parte de algún trabajador que pueda sentirse discriminado. Pregunta una amiga en Facebook, hola, gracias, y digo una amiga porque nos mandó un mensaje directo, entonces no sé si puedo dar el nombre. Hola, gracias, a mí me pagan mayor parte del salario en comisiones, pero a la hora de pagarme el aguinaldo no me incluyen el pago de las comisiones. Le quedan dos vías, mi querida amiga. Una, o le reclama de una vez a su patrono porque tiene que pagarle, porque esas comisiones son parte del salario. Eso es una posibilidad. Y entonces usted se va a comprar la bronquita con el patrono ahí, con su jefe de recursos, ¿verdad? Lo otro es ir guardando toda la información, ir guardando todas las colillas de pago del aguinaldo, ir guardando todo eso. Y el día que usted termina la relación laboral, se busca a un abogado que le haga una demanda y perfectamente podría cobrar el pago del aguinaldo, las diferencias de aguinaldo por esas comisiones no pagadas. Exacto, con una condición. Hay que ver si la empresa le está reportando o no está reportando las comisiones a la caja. Porque si no le está reportando las comisiones a la caja, perfectamente podría exigirle a pedirle al juez que la Caja Costarricense de Seguro Social tenga que hacer la planilla de oficio y eso va a redundar en un beneficio para usted. Y de acuerdo al 19, creo que el reglamento, será el patrono el obligado a pagar esas diferencias de esa planilla que eventualmente usted tendría que estar elaborando. Dice la amiga que nos escribe, porque nos está oyendo en tiempo real, entonces pone, no entregan colilla salario. Bueno, ya ahora no, mi chiquita, ya a partir de ahora usted la tiene que exigir. ¿Ok? Porque lo deposita al banco directamente. Se puede pedir y exigir un comprobante del salario. ¿Ok? Y lo otro es que es muy importante, vaya imprimiéndose los estados de cuenta donde aparece el reporte de su salario. Sí. ¿Ok? Y entonces usted va guardando un expediente y lo va haciendo de tal manera de que cuando termine la relación laboral, pues entonces usted tiene un año de plazo para poder demandar, porque su plazo de prescripción para defender sus derechos laborales es de 1 año. Claro, lo que pasa es que, y con el fin de poder ayudarla, don Belisario, a esta muchacha, es que si usted se espera hasta el final de la relación laboral, pueden haber pasado 4 o 5 años, sí, ¿verdad? Y después el monto es mucho, y después va a ser más difícil que se lo paguen. Lo que podría hacer, ahora que hablamos de la inspección laboral, es hacer una denuncia anónima al Ministerio de Trabajo que vaya directamente a revisar esos detalles. Muy buen consejo.
¿Ok? Excelente consejo en el sentido de que es bueno que la inspección de trabajo vaya y pueda revisar efectivamente las planillas, los salarios, los pagos de comisiones versus las planillas reportadas versus el comprobante de pago de los aguinaldos en el mes de diciembre. Las comisiones son parte del salario, eso queda claro. Son parte del salario, es parte de la unidad, inclusive el salario en especie, ¿verdad? Si le dan carro, si le dan teléfono, si le pagan alimentación, todo eso es parte del salario y en consecuencia debe ser calculado para efectos del pago del aguinaldo correspondiente. Dice otro amigo en Facebook, en cuanto a feriados, ¿hay algún cambio? Porque las empresas gringas tienen la opción de dar los feriados gringos, ticos, o pueden obligar a los trabajadores a trabajar los feriados. No, los feriados, y por ahí hay un articulito del Código de Trabajo que quedó muy claro con respecto a eso. Los feriados son los que determina la legislación costarricense y las empresas extranjeras tienen necesariamente que determinar el cumplimiento de esa legislación costarricense porque están operando al amparo de las leyes de Costa Rica. Así es que los feriados que ya están establecidos acá son los que las empresas tanto nacionales como extranjeras tienen necesariamente que respetar. Si usted trabaja un feriado porque la empresa lo hace trabajar, pues entonces en ese sentido usted puede perfectamente reclamar la unidad de pago adicional en virtud de que elaboró un feriado. Son las 2:57, se me había olvidado que teníamos cortes comerciales. Estábamos tan pendientes de la cantidad de consultas que hay en redes sociales. Volcán Poás dice: una empresa ordenada con buena gerencia de procesos no tiene tantos problemas, se requiere estar enfocados. Estoy de acuerdo, Poás. Lo que pasa es que cuando uno enfrenta, digamos, la realidad de que en este país la mayoría son pequeñas y medianas empresas, y pequeña empresa me refiero a una ferretería donde está el dueño y 4 empleados, entonces se hace muy, muy complicado. Mula de Carga plantea una consulta que ya se la voy a hacer a don Belisario, y también Chico Fonseca. Chico, que por cierto, quedamos encantados con tus canciones el viernes pasado en la primera emisión de Monumental, y también Sí, Alfonso Astúa. muy bueno. ¿Usted lo escuchó? Lo escuché, muy bueno. Oiga, Felicitaciones. buenísimo. Estábamos matizados. Me quito el sombrero. Muy bien. Buenísimo, Chico. Mi respeto, no lo conozco, pero... Bueno, vamos a traerlo Muy bien, frecuentemente, muy bien, Chico. muy bien. Que nos trajo un disco, por cierto, de los años de Fusil de Chispa. Chico, sí, todo joven estaba en ese disco. 2:58, vamos a la pausa comercial. Vamos a hacer solo una pausa. Manténgase, por favor, en sintonía de Matices, que ya volvemos. Matices. Una producción de Noticias Monumental. Necesitaremos un tercer programa y cuarto. No, casi que vamos a hacer un programa por mes, si usted me lo permite, para contestarle preguntas a nuestros oyentes sobre temas laborales. Y es que hay que recordar que don Belisario tiene varios sombreros, y con esos varios sombreros en todos es bienvenido, por cierto, a Matices. Uno es especialista en Derecho Laboral, con el que estaba aquí. El otro es especialista en Derecho de Familia, Que es con lo que más vivo. que sí, es su principal Fuente de ingresos. No solo fuente de ingresos, sino su principal actividad, Sí. con el que un día esto lo volveremos a traer aquí. Además es nuestro analista legislativo, y si se convierte en diputado a partir del 8 de mayo del año entrante, ya no será nuestro analista legislativo, pero será una fuente de información indudable, que un día esto lo traeremos a hablar de política, después de que terminen el proceso, en Actuemos Ya. Sí. Se llama el partido el provincial 13. de don Belisario.
que ya fue diputado en una ocasión, don Belisario, así es que, bueno, no será nada nuevo para él de estar por esos Yo le ofrecí, corrillos. es interesante, yo me reuní con el doctor Garro, que fue el gerente de la reforma procesal ahí en la Escuela Libre la semana pasada, y precisamente le decía que yo lo voy a poner en una bolita de cristal esta reforma, porque yo estoy seguro que la próxima legislatura va a tener que hacer cambios o ajustes importantes a esta legislación. ¿Ok? Y se requerirá de alguna técnica legislativa como para poder ir viendo las remodelaciones que hay que hacerle al vehículo o los baches que hay que cerrar en la autopista para poder seguir avanzando, dependiendo de la experiencia de los primeros 18 meses. Yo le creo que 18 meses es un tiempo suficiente como para empezar a desmenuzar ya resoluciones judiciales. A mí esta reforma procesal laboral de alguna forma me recuerda dos leyes aprobadas anteriormente. Una es la ley de tránsito en tiempos de Carla González, ¿se acuerdan? Que era fortísima y que se celebró por lo alto hasta que la Sala Cuarta vino a anular toda la ley, casi artículo por artículo la fue anulando. Y después hubo que ir con otro texto a la Asamblea Legislativa para aprobar, ese es uno. Y la otra es la ley de penalización de la violencia contra la mujer, que dejó 3, 4 artículos abiertos completamente, ¿verdad? Y la Sala Constitucional vino a anularlos y después se necesitó un nuevo texto. Así es, yo participé en esa ley, cuando fui diputado me tocó participar en la ley de penalización de la violencia contra las mujeres. Fui uno de los más férreos opositores al texto inicial, lo que permitió con doña Gloria Valerín ir concertando una serie de cosas para poder luego potalizar algo ya en la administración de don Abel Pacheco, que fue al final donde se hizo lo que tenía que hacerse y los ajustes que han venido haciéndose en esa legislación. Igual va a pasar con esto, yo estoy absolutamente seguro. ¿Por qué? Porque si vemos aquí, yo sí quisiera aprovechar, porque hay mucha gente que le debe interesar esta información. Por ejemplo, el juzgado del primer circuito judicial queda ahora al costado norte de la catedral. Eso es un tema que deben de tener en cuenta. Ok. Quedaron en el primer circuito, se funda porque se crea ese juzgado. En el segundo circuito, en Goicoechea, queda otro juzgado, pero en este, que es muy importante que ustedes lo sepan, pasan una serie de asuntos a ser conocidos por parte de ese circuito judicial. Que antes no tenía juzgado de trabajo, ¿no es cierto? Antes no tenía juzgado. O sea, antes todo el mundo iba a Goicoechea. Exactamente. Ahora va a tener que ir al costado norte de la catedral. Va al costado norte de alguna gente. Sí, Okay. sí. Todos los que viven del lado oeste de la capital. Okay. Todos los que viven, por ejemplo, Curriabat, San Pedro, Tibás, Coronado. ¿Los que viven o los que trabajan? Bueno, buena pregunta. Que bueno, los que trabajan o los que viven, dependiendo de cuánto más les beneficie, porque eso es un cambio importante en la competencia. Yo como trabajador decido dónde voy a litigar, si dónde trabajo o dónde vivo. Se supone que es donde vivo o en el lugar donde presto el servicio a beneficio o a criterio del actor, en este caso del trabajador. Que veas que es muy importante. Luego en el segundo circuito judicial desaparece el Tribunal de Trabajo Menor Cuantía y la sección segunda del Juzgado de Trabajo. Si usted tenía en este momento un juicio en el Tribunal de Trabajo Menor Cuantía o en la sección segunda, todo eso pasa aquí al juzgado de trabajo del primer circuito. El nuevo. El nuevo, para que ustedes se ubiquen. Ya todos están ahí. Hasta donde me dijo el doctor Garro, no había nada pendiente en el Tribunal de Trabajo Menor Cuantía. Eso fue lo que me dijo. Okay. Hicieron todo lo necesario para que no hubiera ahí nada en cuanto a señalamientos ni nada de esas cuestiones. Lo que pasa es que entonces se va a convertir y vamos con la misma ley hasta fenecer ese proceso ahí. Luego, en el primer circuito judicial, todo lo que conocía, si usted tiene una demanda en el Juzgado Contravencional de Escazú, de Santana, del Cantón de Mora y de Pavas, en esos juzgados contravencionales, todo eso pasa al juzgado de trabajo del primer circuito judicial. Todo. Okay. Los expedientes se vinieron para acá. Luego, en los de Puriscal y Turrubares, los casos que existan allá, igualmente hubo un cambio. Esos van a pasar al juzgado de familia, civil y laboral de Puriscal. Entonces, se quedan ahí mismo. Solo claro, que ya no cambian de jurisdicción. Exacto, ya no van a ser en menor cuantía, sino que en el juzgado laboral, en el juzgado de trabajo y familia y civil. Eso es un juzgado mixto que hay en Puriscal. Entonces, porque lo que están haciendo es desapareciendo las cuantías. Sí, exactamente. Solo dejan la cuantía para un detalle, para efectos de la apelación o la casación.
Si es una causa menor a 5 millones, usted tiene derecho a apelar ante el Tribunal de Apelaciones. Si es una causa mayor de 5 millones de colones, usted tiene derecho al recurso de casación ante la Sala Segunda en el plazo de los 10 días. Ok. Entonces, ese es un buen punto, una buena acotación. Y con respecto a desamparados, todo lo que está en el juzgado de desamparados de trabajo, en el de menor cuantía de cobro judicial de San José, en el menor cuantía de Acerrí y de Acosta, todo eso pasa al juzgado de trabajo de desamparados, al tercer circuito judicial. Entonces, ojo, hay gente de Acosta que les va a complicar venir hasta desamparados, gente de Acerrí más o menos, pero por lo menos esto de Acosta sí les va a generar un conflicto. Y finalmente, aprovechando este espacio de comerciales, los avisos parroquiales. Los avisos parroquiales. Antes de los padres sí son vivillos, ¿verdad? Todos los avisos parroquiales antes de la bendición. Nadie puede irse. Nadie puede irse, exacto. Entonces, igual porque me parecía muy interesante estos cambios, para que la gente lo sepa. Los de juzgado de Atillo, San Sebastián, Alajuelita, menor cuantía de Atillo, menor cuantía de San Sebastián y menor cuantía de Alajuelita, pasan al juzgado de trabajo civil y de familia de Atillo. Entonces, esos son los cambios que ya a partir de este momento, cuando la huelga del Poder Judicial se levante, pues entonces van a poder ir a esos despachos judiciales. Bueno, cuando se levanten entonces. Vamos a ver, tenemos una presilla de preguntas. Dice un amigo, me despidieron por el hecho de que una persona accionista pidió mi despido y el mismo día en que presentó la queja lo hicieron, debido a que esta persona, un accionista de la empresa, presentó una denuncia penal en mi contra, la cual era mentira y el caso ya se archivó en la vía penal. Esa fue la razón de mi despido. ¿Puedo denunciar este caso? Lo que habría que ver es cuándo fue eso y habría que ver si todavía está en el plazo del año para que usted reclame el despido de manera injustificada. Tiene que ser un año. Es un año de plazo para que eso se dé. Y a partir de ahí usted puede cobrar daños y perjuicios, puede cobrar salarios caídos, puede cobrar la indexación, los intereses, etcétera. Si eso está dentro del año, perfectamente se puede declarar. Lo otro, si ya pasó y después de esto lo que hubo fue ¿cómo se llama? Una absolutoria de su parte y lo absuelven o lo archivaron o desestimaron o lo sobreseyeron en la causa penal, pues perfectamente usted en la vía civil puede cobrar los daños y perjuicios generados por esa persona. El 1045 del Código Civil es clarísimo con respecto a que todo aquel que por dolo, culpa, negligencia o imprudencia cause a otro un daño está obligado a resarcirlo junto con sus perjuicios. Eso dice textualmente el Código. ¿Se acuerda de la amiga que hablaba de las comisiones? Sí. Acaba de preguntarle, disculpe la molestia, no se preocupe. El pago de esas comisiones lo dan en efectivo. Solo tengo una agenda donde yo llevo el control de mis comisiones. ¿Eso me sirve de prueba? Qué bueno. Ok, no te va a servir de prueba porque simplemente es una agenda y en la agenda yo pongo lo que sea necesario. Aquí, con muchísimo más razón, la recomendación de don Randall hace unos minutos vale. Debes de presentar la denuncia a la Dirección de Inspección Laboral a efectos de que ellos puedan ir y determinar que efectivamente se estén haciendo pagos en comisiones y de manera efectiva. Si a la hora que los entrevistan a los trabajadores, ahí el punto es que tengan que ser entrevistados, pues van a tener que decir la verdad y punto. A partir de ese momento ya usted se vuelve con este fuero especial. ¿Ok? Porque ya no me la pueden despedir, claro, porque está siendo ya motivo de un proceso en el ¿cómo se llama? En el Ministerio de Trabajo que estaría implicando en alguna medida un acoso laboral o un movimiento laboral. Pero tiene dos formas de escoger hacer la denuncia. Si lo hace a nombre de ella, que genera esta protección especial, pero bueno, se va a ganar las malas caras de su patrono durante un buen tiempo, o si lo denuncia de manera anónima. Anónimo, claro. Sí. Pero yo digo cuando ya llega el Ministerio de Trabajo. Después. Y que los entrevisten. Sí. Claro, cuando lleguen, ahora sí, van a entrevistar a todos. ¿Qué le va a decir el patrono? El patrono les va a decir que tienen entonces que declarar ante el ministerio de que no reciben. Y entonces ahí se generará el conflicto. ¿Por qué? Bueno, porque lo que va a pasar es que el ministerio va a tener la habilidad de poder eventualmente proteger la identidad del trabajador y decirle con certeza absoluta al patrono que tiene certeza de que se esté pagando en efectivo y que no están dejando huella de esas decisiones, ¿verdad? De esos pagos. Ok, dice Nison, no, este no era de ese tema.
Chico Fonseca, un placer y un honor para mí. No, hombre, el honor es para nosotros, Chico, que vengas a cantar aquí los viernes. Federico Bonilla dice, en empresa privada, si se despide al trabajador pagándole todo, con responsabilidad personal, lo pueden demandar solo por despedirlo. No, dependiendo si haya sido un despido injustificado, ¿verdad? Por eso, pero si usted por lo despidió, discriminación. por discriminación. Claro. Bueno, pero sí. vamos a ver, voy a usar una frase muy de calle, pero si al patrono le da la gana de despedir a alguien y le paga todo lo que tiene que pagarle, pero no lo quiere trabajando ahí, Okay, porque pero le si, cae mal. ajá, pero si yo me entero que usted me está despidiendo a mí por un acto discriminatorio, yo puedo tratar de determinar que aunque me paguen eso, ok, esos derechos, lo sancionen a usted por una infracción laboral y me pague los daños y perjuicios. Pero vea qué complicado. Yo soy el dueño de mi empresa. Ujú. La generé durante 50 años con el sudor de mi frente. Puse el patrimonio familiar a arriesgarlo. El mínimo derecho que debería yo tener como empresario es decidir si quiero trabajar con usted o no. Y si no quiero trabajar con usted porque me cayó mal, le pago y lo despido. Eso se puede hacer. Exacto. Usted me paga y me despide, pero no me diga que yo le caí mal. Ok, eso es todo el punto, nada más. Entonces vamos a hacer uno sobre tips para los Exactamente. empresarios. Para los empresarios, sí. Dice otro amigo, David Scott dice en Twitter, si hay que acompañar a un adulto mayor para un reclamo en la caja, ¿se contempla un permiso especial para ausentarse del trabajo? No hay esos permisos, tendría que, por lo menos en el sector privado, no hay permisos, tendría que ser un permiso sin goce de salario, tendría que ser vacaciones, tendría que ser Creo alguna que de ese esas amigo es del sector público. Ok, el sector público revise convención colectiva, ok, ahí sí eventualmente podría darse algunos aspectos, ¿verdad? Dice Chico Fonseca, que es que además de ser un extraordinario cantante psicólogo, dice, Chico, saludos Randall, ¿qué tal con quienes hacemos recursos humanos como outsourcing para algunas empresas? Ajá. ¿Cuál es el reto? ¿Cuáles son los tips, mi querido don Chico, verdad? Ok, ahí lo que tienen que hacer es cuidar realmente cuál es la estructura de la entrevista y la forma en que se va a tratar de dar los parámetros de valoración para efectos de que ninguno de los ítems o las conclusiones que se puedan dar tengan algún elemento discriminatorio. Eso es lo más importante que tiene que haber. Porque recuerde que este bendito código nos dejó, que es una de las cosas que tarde o temprano habrá que resolver, nos dejó en números abiertos lo que son las causales de discriminación, ¿verdad? Porque al generarse la clasificación o los datos propiamente de qué es discriminatorio por razones de filiación, estado civil, sexo, género, etnia, etcétera, dejó... Y todo lo que se considere. Exacto. Entonces ahí nos jodieron, mi querido don Chico. Oiga, ¿verdad? es que dejaron un hueco del tamaño de aquel cráter en circunvalación. Exacto. Todo lo que se considere. Todo lo que se estime pertinente sería, en ese caso, entonces, discriminación, ¿verdad? Dice la mula. Es el 404, creo que es. Ujú. Ok, yo espero. 404, sí. Ok. Que está, ya uno se lo tiene que ir aprendiendo de memoria, ¿verdad? Porque dice, o cualquier otra forma análoga de discriminación. Análoga. Es decir, usted puede hacer una analogía de... Lo que le parezca a usted discriminación. Exacto. Dice Mula de Carga, si tengo un contrato laboral temporal, pero me contratan permanentemente antes de que termine ese contrato temporal, ¿se mantiene la antigüedad? Sí, claro. Sí, claro. Ahí mantenemos el inicio de la relación. Recordemos que hay contratos que se vuelven ya de carácter indefinido. O sea, hay contratos de plazo definido, pero que por la misma dinámica de la actividad se van convirtiendo en contratos de características de tiempo indefinido. Ok, y vamos a ver un momentito porque tengo un par de preguntas más aquí. Yo realmente quiero ayudar mucho a esta amiga de las comisiones, porque dice, es que la agenda es del centro laboral, solo hago las anotaciones por control, porque el patrono lleva un file interno y se confrontan al final de cada quincena. Es una particularidad del caso. Sí, ya encontré lo del tema del artículo 24 de la prueba en la demanda laboral y con respecto a los contratos de trabajo. Uno de los aspectos importantes en el contrato de trabajo es que hay que dejar las características de las labores ejecutadas. Y entonces, si esa característica de ¿qué es lo que hace ella? Comisiones.
Sí, pero ¿por qué? ¿En qué trabaja? ¿Cuál es la labor? Creo que algo había dicho. Porque lo que llevan es un control cruzado, nada más. Ya lo voy a decir. La agenda que lleva el patrono, Es que dice escribiendo. más lo que ella lleva también. Y ahí se ponen de acuerdo y ahí sacan el monto de las comisiones, ¿verdad? Sí. Ok, entonces ahí sí. Chofer. ¿Cómo? Chofer. Es chofer. Ujú. Y entonces, ¿de dónde genera comisión? En el cobro de las facturas, posiblemente. Debe ser que hace alguna labor de cobro, ¿ok? Para poder tener alguna justificación para el pago de la comisión. Posiblemente ese es el caso medular. Sigue escribiendo. Aquí lo importante sería de que a través de los correos electrónicos que se pueda cruzar con el patrono, vaya preconstituyendo alguna prueba. Y que entonces de manera escrita, tranquila, serena, ok, bueno, para efectos de pago de comisión le reporto que el cobro en esta quincena fue de la suma de tanto. Son las comisiones por viajes, por los viajes que haga. Ajá, ok. Entonces, igual, con respecto a los viajes de esta quincena, le informo tal y tal, le recuerdo que el monto de las comisiones o el monto de comisión de esta quincena es la suma de tanto. Ok. Y ya guarda esa prueba. Para generar prueba. Exacto. Ok, y nos pregunta otro amigo en... Que no me digan los patrones. No, esta amiga está suficientemente protegida hoy porque no he dicho ni la inicial. El día de hoy dice un amigo en Facebook. Buenas señores de Matices, trabajo con mi patrón normalmente. De un momento a otro me dice que el sueldo me lo va a pagar a medias sobre producción y que ya no voy a ser más empleado de él, sino que le voy a vender mis servicios. Pero nunca firmamos ningún papel sobre esto. ¿Qué pasa en caso de que él ya no quiera mis servicios? Nunca me liquidó lo trabajado anteriormente antes de que me saliera con esto, o lo que está haciendo me es molestando para que me vaya. Sin duda que lo está buscando de la forma de que usted se vaya, de tal manera que aquí es importante que intervenga ya el Ministerio de Trabajo y que usted pueda perfectamente ya recurrir a la defensa por parte del Ministerio de Trabajo. Claro que hay un cambio en las condiciones, claro que le está tratando de establecer pago por servicios, y eso es un cuento chino, ¿verdad? El tema de los servicios profesionales. Hay gente que pone a amas de casa a hacer servicios profesionales, o hay gente que pone a albañiles a hacer servicios profesionales, o que contratan por servicios profesionales. Eso no existe, esas son cosas que no existen. Tenemos que ir al contrato realidad. Si usted está estableciendo una labor, aunque sea por servicio, usted está trabajando y tiene una relación laboral pura y simple, y un juez laboral en ese caso lo va a proteger. Dice Mari Carmen, los precios de productos y servicios subirán porque las empresas van a trasladar los costos de asesoramiento legal y de recursos humanos al consumidor. No creo. No creo, porque ya tienen un costo en realidad. Las empresas ya han tenido a lo largo de toda su existencia, desde que arranca la empresa y empieza a generarle el costo normal, pero sí podrían eventualmente tomar otro tipo de circunstancias como para poder decir, bueno, a partir de ahora tengo un costo adicional que no he contemplado, no por el servicio legal, porque no creo eso, pero sí con respecto al tema de operación interna desde el Departamento de Recursos Humanos. ¿Por qué? Y les doy aquí unos tips a los trabajadores, a los empresarios, para que vean que no todo es a favor de los trabajadores. ¿Qué es lo que tenemos que tener? Contratos de trabajo claramente establecidos, boletas de salarios y entregárselas a cada trabajador como corresponde, comprobantes de pago y de disfrute de días libres, permisos, vacaciones, feriados y aguinaldo. Deben tener un manual de políticas internas y se debe revisar y actualizar las políticas y los procedimientos laborales a fin de que se pueda verificar de que no existen prácticas discriminatorias. Deben también tener un protocolo de prevención de acoso y discriminación. En esto, el Ministerio de Trabajo nos da una asesoría. Siempre es bueno que el Ministerio de Trabajo nos dé el visto bueno a este tipo de protocolos o reglamentos sobre el acoso y la discriminación, que tienen una serie de cumplimientos ahí que son importantes con respecto a la ley 7476 y que es la exhibición y el control. Deben también existir descripción y manuales de puestos, que ahí implicará un costo administrativo importante, que se debe estar revisando de manera periódica, además de los requisitos que se tienen que solicitar para ocupar una plaza. Debe también existir un procedimiento de reclutamiento que incluye todo el tema de selección
y evitar de alguna manera que en ese proceso de reclutamiento se den prácticas discriminatorias. En cuanto a las amonestaciones y despidos, hoy más que nunca es vital la redacción que se use tanto en las amonestaciones como en los despidos. Y finalmente debe haber todo un proceso de capacitación, no solamente para los trabajadores, sino que también para los mandos medios, de tal manera que todos conozcan las reformas que se han dado y que exista realmente una claridad en cuanto a la relación laboral. Y el último punto, la atención pronta y oportuna. Es decir, hay que prevenir conflictos. En la medida en que logremos atacar los conflictos desde el primer momento o cuando ya empieza a generarse ahí la acidez, es mejor de una vez que las empresas tengan políticas de puertas abiertas de tal manera de que los conflictos sean atendidos a tiempo y evitemos llegar hasta el Ministerio de Trabajo o hasta ya algún mecanismo de conciliación, arreglo directo o arbitraje. Nos quedan 2 minutos de tiempo, pero hay un par de preguntas, así es que intentaré aprovechar. Para asistir a buscar ayuda al Ministerio de Trabajo, el patrono tiene que dar permiso, ya que el horario es el mismo que las oficinas. Es una excelente pregunta. No lo dice acá, el código no está de tal manera de que deberá ser una política propia de cada empresa, si da o no da. Prácticamente hay que partir de la premisa de que no se la van a dar. Entonces, vacaciones, permisos sin goce de salario, etcétera. Y Ventrílocos Costa Rica dice, ¿qué pasa con los taxistas que no tienen seguro, ni aguinaldo, ni vacaciones, ni nada? Los pobres choferes, sí, que son los que más trabajan y tienen que pagar una cuota diaria. Ese ha sido un problema eterno de toda la vida, pero igualmente ya ellos estarían protegidos acá porque perfectamente podrían demandar al dueño del taxi cuando termine la relación y efectivamente se podrían dar sentencias condenatorias muy delicadas. Yo creo y que sí, con la legislación anterior se estaban dando resoluciones muy claras a favor de los choferes, de los choferes taxistas, ¿verdad? Que cumplen un rol con el dueño del taxi. Dice Adolfo que si les vamos a dar certificado de participación de la capacitación de ahí. Y recordarles nada más, informarles que está cerrada indefinidamente la ruta 32. Ha colapsado la ruta 32 por derrumbe porque está cayendo aquí un baldazo, haciendo analogía de un chiste que me mandaron hoy en Twitter y que me hizo mucha gracia. Uno no sabe si salir de Matices y abrir el paraguas o empezar a reclutar a una pareja de cada especie aquí en la Uruca. Don Belisario, muchas gracias. No, muy bien, muchas gracias a usted y la verdad agradecerle a los que nos han escrito y efectivamente tratamos de hacerlo en un lenguaje muy llano, en un lenguaje que me puedan entender. Y yo creo que es una de las cosas que más me agradó ver en los mensajes que nos mandaron, que tratamos de usar y que cada uno de ustedes pudiera comprender la dimensión del articulado. Es que gracias. Lo molesto si me recuerda el número de su oficina, porque es que aquí lo están pidiendo bastante. 2551-5122. 2551-5122 o al Facebook Belisario Solano Solano. Ahí recibí bastantes. Yo tengo una cuestión que direcciona la consulta directo a mi correo personal, al Hotmail, y ahí he estado tratando de contestar la gran mayoría de consultas que han sido bastantes. Oiga, ese número suyo de la oficina tiene un dígito nada más diferente a mi casa en Cartago cuando era chiquitillo. Wow. Bueno, es que queda cerca. Sí. El de la oficina. Gracias, don Belisario. No, encantado, a la orden. Muy, muy amable, Brandon. Gracias a ustedes que nos escucharon. Mañana no hay matices porque hay programación especial desde Ochomogo. El miércoles es feriado, así que tampoco hay matices. Regresamos el jueves. Les prometo un muy buen programa como todos. 3:29. Feliz tarde. Va pasando la tormenta, huele a tierra mojada, allá viene el cielo claro, el sol ya calienta el alma. Mucho pasado que enseña, mucho futuro que llama.